Cerca de culminar la década del 40 y dando comienzo a los años 50, la cantante peruana Ima Sumac daría el gran paso. Hoy hablaré de cómo una peruana hizo historia debutando en uno de los anfiteatros más top de Estados Unidos, el Hollywood Bowl. También hablaré de todo lo que tuvo que pasar para lograrlo y convertirse en la cantante más exitosa de esos años. Como pueden ver en las imágenes, Sumac se estaba preparando para lo que sería su debut. Vemos que modistas de la época le están confeccionando su vestido, el cual usaría para su presentación. Tengamos en cuenta que posteriormente Sumac sería considerada un icono de la moda, tanto por su estilo exótico y irreverente, como por la particularidad con la que posaba sus trajes. Teniendo en cuenta el contexto de la época, Ima estaba dejando atrás las polleras andinas, los sombreros o chullos propios del folclore peruano con los que se inició, para dar paso a una etapa ya más hollywoodense, con vestidos más glamorosos, traje de diseñador y abrigo de pieles, obviamente sin dejar de lado lo peruano en su imagen, ya que era su sello característico. El vestido que vemos en imágenes no solo le serviría para su debut, sino que también Sumac lo volvería a utilizar, exactamente el 10 de septiembre de 1950 en Colgate Comedy Show, aproximadamente un mes después de su debut. Ima venía de cautivar a millones de personas en toda Latinoamérica, pero el público estadounidense era una cosa totalmente diferente. Está registrado que Moisés Vivanco, manager y esposo de Sumac, se vio muy frustrado ante la primera respuesta del público gringo, y es que no les gustó para nada su música, misma música con la que sí triunfaron en Latinoamérica, por lo que tuvieron que reinventarse y adaptar su música para ese mercado. Cambiando de tema, ahora podemos ver a Sumac en una sesión de fotos muy peculiar. Su límite para posar era infinito, desde las manos en la cabeza, miradas muy profundas, algunas poses muy divertidas y otras un tanto extrañas. A lo largo de su vida y debido a su carrera como cantante y actriz, Sumac se vio rodeada de cámaras, ya sea en los escenarios o en su propia casa. En su primera sesión oficial para su primer álbum de estudio, Voice of the X-Tabay, Sumac posó muy al estilo de estas fotos. Lo podemos corroborar viendo la portada de su álbum, una pose con las manos hacia arriba, mirando al cielo rodeada de un fondo de volcanes en erupción. La versatilidad de esta mujer no solo fue vocal, sino también visual, desde el uso de trajes con joyas incas hasta posar irreverentemente para revistas, diarios, paparazzis y para todo su público en escenarios a nivel global. Cabe resaltar la figura y el porte que tenía Sumac en los años 50. Todo esto, sumado a su extravagante y exótica belleza, no hacían más que potenciar su imagen. Imagínate, tener una voz estratosférica, fuera de este mundo, y además ser hermosa. Era el paquete completo. Me parece de suma importancia también mencionar el impacto que ella generó en el mundo de la moda, siendo inspiración para marcas de ropa, diseños tanto nacionales como también internacionales. Hablar de la presencia de Sumac es también hablar de la fuente de inspiración que ella tuvo. Actrices y cantantes de los años 30 y 40 influenciaron mucho en lo que sería su posterior estilo de imagen. Siendo una de las primeras mujeres latinas en llegar a Hollywood, Sumac y todo el equipo que estaba encargado de manejar su música e imagen tuvieron que buscar alternativas para poder satisfacer la necesidad del público norteamericano, público muy conservador de la época. Desde contratar bailarines, equipo musical, vestuario, arreglar fechas para las presentaciones que debían sorprender al público extranjero. Y estamos hablando de los años 50, donde no era nada fácil triunfar, y más aún siendo una mujer foránea. Si bien es cierto, Sumac fue la estrella principal, hubo alguien que desde sus inicios estuvo a su lado y quien, si se puede decir, la preparó para todo lo que pasaría en el futuro. Moisés Vivanco, manager y esposo de Sumac, fue quien le enseñó todo lo relacionado a la música, comenzando por integrarla a su agrupación folclórica en la década del 40, década donde comenzaría su carrera. Ahora, con la llegada de Sumac a tierras norteamericanas, era fundamental y de suma importancia aprender el idioma del país. Era algo casi obligatorio, ya que le serviría mucho para sus presentaciones, entrevistas, notas, documentales y más actividades que su carrera ameritaba. Antes de llegar a Hollywood, Sumac no sabía absolutamente nada de inglés, pero en mi opinión creo que le fue un tanto fácil aprender el idioma, ya que posteriormente la vemos desenvolverse muy bien en muchas entrevistas de la época. Como dato adicional, Sumac nunca aprendió el idioma quechua, solo lo interpretó en su repertorio.
Entre tomar clases de inglés, clases de piano, ensayos para sus diversas presentaciones, Sumac y todo el equipo de su sello discográfico preparaban el que sería su primer álbum de estudio, Voice of the Extavai, con el cual debutaría en Estados Unidos. Nadie nace siendo una estrella, pero particularmente creo que Sumac estaba destinada para esto. Desde el comienzo de su vida se interesó mucho por el mundo artístico. Hay una anécdota muy curiosa de los inicios de Sumac. Justo antes de ser famosa, se dice que Sumac fue a visitar a una compañera de colegio. Por suerte o por azares del destino, en casa de esta compañera se encontraban ensayando nada más y nada menos que quien sería su descubridor, el músico y arreglista Moisés Vivanco. Sumac, al escuchar la música, no evitó tararear la canción. Vivanco la escuchó y quedó impresionado. Desde ese momento, Vivanco comenzó a promocionarla como cantante, integrándola a su grupo folclórico. Hacer carrera como cantante en el Perú de esa época era un tanto difícil. Poniéndolos en contexto, hablamos de cerca de inicio de los 40, para ser más específicos, 1942. Perú no contaba con una disquera o una discográfica, por lo que la mayoría de cantantes de la época tenían que emigrar al extranjero para poder grabar sus canciones. Uno de sus primeros destinos fue Argentina, pero antes de salir de Perú, Sumac dio un concierto de despedida en Lima. En esa época ella era totalmente adorada. Diarios peruanos de la época le elogiaban de muchas maneras, destacando su extraordinaria voz, llamándola la notable soprano india. Y en Argentina grabaría una serie de 16 canciones, tanto propias como también pasacalles tradicionales peruanos. El éxito en ese país fue grande, debutando en Radio Belgrado. Tiempo después participaría en la película chileno-argentina Pa'l Otro Lado, como invitada especial. Como mencioné anteriormente, Argentina fue el primer país que recibió a la cantante, pero no fue el único. Luego de estar un breve tiempo, Sumac viajaría a diferentes países de Latinoamérica. Brasil, Bolivia, Cuba, México, Uruguay y otros más recibieron muy bien a la cantante. Luego de un rotundo éxito por toda Latinoamérica, llegaba la hora de darle el gran paso. Ingresar al mercado norteamericano no les fue nada fácil, pero terminaron conquistándolo. Fueron vistos por unos socios de Capitol, quienes quedaron hechizados con la voz de la cantante peruana y firmaron un contrato de 10 años. Previo a su debut en el famoso anfiteatro Hollywood Bowl, Ima Sumac hizo ensayos junto a la Orquesta Sinfónica de Arthur Fiedler. En este ensayo también se encontraba su aún esposo Moisés Vivanco. Bueno, él siempre estaba al lado de Sumac, como representante, manager y director. Se menciona que Sumac presentó nuevos instrumentos peruanos para añadir a la orquesta. Centrándonos ahora más en el tema del lugar donde debutaría, el Hollywood Bowl es un famoso anfiteatro en el distrito de Hollywood, en Los Ángeles, California, con capacidad para 17.500 espectadores. Usado principalmente para eventos musicales, tanto clásicos como populares, es considerado uno de los símbolos de California y ha sido popularizado en incontables películas. También ha recibido a innumerables estrellas como Frank Sinatra, Doris Day, los Beatles, Elvis Presley, etc. Creo que es muy importante mencionar esto, ya que si nos ponemos a analizar lo que Sumac estaba por lograr, no tiene precedente. Ella fue y es la primera mujer latinoamericana en triunfar en escenarios del mundo entero con tan solo su voz. El 12 de agosto de 1950, Ima Sumac haría su gran debut. Cerca de 10.000 personas asistieron al evento. Ima Sumac interpretó las canciones que serían parte de su próximo álbum debut. Taita Inti, Ataipura, Tumpa, Cholo Traicionero fueron los más aplaudidos por el público. El éxito fue inmediato. Billboard la apodó como el ruiseñor peruano de Capitol Records y describió su repertorio como tradicionales himnos incas, melodía de los Andes y canciones folclóricas sudamericanas y latinoamericanas. La revista Time la llamó hija del sol y también remarcó sus 4 octavas y la calificó como la voz más fenomenal de la generación. 2 meses después de haber tenido su gran debut, por fin su primer álbum de estudio vio la luz. El 14 de octubre de 1950 fue lanzado Voice of the Extavai y meses después alcanzó el primer lugar en los álbumes más vendidos de Estados Unidos. Logró estar durante 6 semanas consecutivas en dicha posición. No cabe duda que lo que logró esta mujer fue histórico.
Salir de tu lugar de confort y atreverte a luchar contra diferentes ideales, adversidades y todo lo que puedas encontrar en el mundo de fuera es increíble. Y lo más increíble es que tienes dos caminos, o fracasar o salir triunfante. Pese a todas las adversidades, Sumac demostró que su voz podía con todo. Logró posicionarse como una de las cantantes más destacadas de su época, demostrando así que una peruana sí pudo triunfar en el mundo de la música. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video. No te olvides de compartir para que más personas puedan conocer la historia de esta gran mujer. Se vienen más datos interesantes. Suscríbete.